Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Hoy es martes 18 de julio. Este día vamos a estar tratando un tema muy importante para usted, ama de casa, o para usted, mamá que trabaja, pero lo importante es que sea mamá que tenga niños pequeños, porque vamos a estar hablando de las infecciones de vías urinarias en los niños. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les comparto quiénes nos acompañan el día de hoy. La infección del tracto urinario es uno de los problemas más frecuentes en los niños. Se calcula que el 3% de las niñas y el 1% de los niños sufren una infección de este tipo antes de llegar a los 11 años. Esta patología puede afectar diversas partes de las vías urinarias donde se incluyen la vejiga, los riñones y la uretra, que es el conducto por donde se saca la orina. Y ocurren cuando las bacterias que normalmente están en la piel alrededor del ano o de la vagina llegan al tracto urinal. Los síntomas que pueden sufrir los niños que padecen una infección urinaria dependen de la gravedad de esta y del órgano al que afecte. La mayoría presentan síntomas como sangre en la orina o turbidez, olor fuerte, necesidad urgente o frecuente de orinar y al hacerlo, dolor o ardor, presión o dolor en la parte inferior de la pelvis o en la región lumbar y problemas de incontinencia. La detección temprana de este problema puede ayudar a evitar complicaciones. Y para conocer más sobre las infecciones urinarias en niños, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este tema. Acompáñenos. Bueno, y estoy muy bien acompañada. Este día están con nosotros nuestros invitados. La primera de ellas, la doctora Nancy Carolina Fuentes, quien es pediatra. ¿Qué tal, doctora Carolina? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes nuevamente y hablando de un tema tan frecuente, ¿verdad? Como es la infección de vías urinarias en niños y que tantas complicaciones puede llegar a darnos. Bueno, definitivamente, gracias por aceptar la invitación, porque nuestras madres que están en casa están ansiosas por aprender sobre este tema, que definitivamente, como usted bien dice, es muy frecuente. También le damos la bienvenida a nuestro amigo ya conocido, el caminante de este país, el doctor Iván Solano Leiva, nuestro infectólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Iván? ¿Cómo está, Elisa? Muchas gracias por la invitación. Siempre nuevamente nos da gusto poder estar acá en este bonito programa para poder continuar educando a la población. Eso es lo importante, el poder educar a la población, y este bonito programa, como usted dice, lo hacemos todos. Claro, y si me permites, quiero recordarles también que este día, 18 de julio, hoy se está conmemorando el Día Internacional de Nelson Mandela. Recordemos que Nelson Mandela fue un luchador de los derechos sociales y derechos humanos a nivel mundial. Por eso, hoy que se conmemora su nacimiento, en la Organización Mundial de las Naciones Unidas dictaminó que este día nos llama a todos los habitantes del planeta Tierra y que tenemos la capacidad y la responsabilidad de hacer un mundo mejor, a que podamos hacer un mundo mejor cada día. Entonces, bueno, qué bonito. Entonces, en honor a eso, definitivamente, eso es lo que estamos tratando, hacer un mundo mejor educando a través de esta herramienta tan importante que es el conocimiento y la educación. Exacto. Bueno, ¿qué tal, doctora Nancy, si comenzamos hablando entonces la pregunta del millón? Porque a mí me gusta ir desde los más chiquitos hasta los más grandes, para ir por el orden y que no se nos quede ningún grupo etario fuera. Entonces la pregunta, ¿los bebecitos, los recién nacidos, presentan infecciones de vías urinarias? Claro que sí las presentan, ¿verdad? Lamentablemente, tanto como los niños grandes también se pueden ver infecciones de vías urinarias en los neonatos, en los más chiquititos. Y son con los que más se pueden complicar con estas afectaciones, ¿verdad? Son niños que necesitan de verdad estar ingresados porque su sistema inmune es tan inmaduro, así como todos ellos son tan inmaduros, que las infecciones se pueden ir para su sangre y de su sangre
a todo el organismo y esto puede ser hasta fatal, consecuencias fatales para ellos. Lo terrible es que son, como dice un bebecito, exacto, que le arde al orinar. Exacto, ese es el grave problema, que los síntomas entre más pequeños son más inespecíficos, no como un adulto que usted dice tiene infección de vías urinarias porque le arde, le arde al orinar, le duele la espalda y la otra serie de síntomas del libro, ¿verdad? En los bebecitos no, simple y sencillamente o no ganan peso, están febriles, están distendidos y tienen vomitan, incluso tienen dificultad para amamantar, ¿verdad? Entonces son síntomas que no orientan directamente a que el paciente tiene infección de vías urinarias. Por eso uno es enfático con las mamás de los recién nacidos y les dice, si su bebé usted lo ve mal, lo ve que no está normal, que consulte, no es el mismo, que no es el mismo, simple y sencillamente porque no mama bien, porque lo siente más calientito o porque vomita. Uno le dice, si lo ve mal, tráigalo a consultar porque nosotros lo vamos a examinar. En los recién nacidos es vital dar un diagnóstico oportuno y pronto de la infección de vías urinarias porque se traduce en sepsis. Algo bien característico de los recién nacidos, y no me dejará mentir toda madre o todo padre que nos está viendo, es que los bebés son bien activos, o sea, están moviendo mucho sus bracitos, sus piernitas, ellos se tocan la cara, se tocan los pies, o sea, son activos. Entonces, eso es algo que se pierde, independientemente de qué es lo que tenga el bebé. Cuando un bebé pierde esa su actividad natural, algo está pasando. Y algo muy importante es que todos los bebés son de horario. Los bebés desde que nacen, ellos tienen su horario. A tal hora se van a levantar, se bañan, comen, hacen su siesta, vuelven a comer, se vuelven a dormir. No son muy irritables. Entre los recién nacidos, la mayor parte del tiempo ellos la van a pasar dormidos y nada más van a despertar a comer y luego van a volver a dormir. Entonces, por eso uno le dice a las mamás, porque ellas los conocen tanto, porque son tanto de horario, que cuando hay algo diferente, entonces ellas tienen que ser muy atentas a estos cambios y poder decir, no, mi niño algo le pasa, mejor lo llevo a consultar. Y si cualquiera dijera, en el adulto una infección de vías urinarias, no le dan mayor importancia, pero cuando es un pequeñito es cosa de vida o muerte, más si es un recién nacido. Exacto, recuerde que el bebé, la profesión ser bebé, realmente no hay nada más que hacer, su trabajo solo es llorar, comer, dormir y defecar. Eso es lo único que los bebés hacen. Por lo tanto, tienen horario, como dice la doctora Nancy, y cada padre, cada madre, cada abuelita, cada cuidador realmente está pendiente de esos horarios y está pendiente de la forma de ser de cada bebecito, y al nomás ver que hay algo que no va bien, hay que estar pendientes. Pero bueno, doctor Solano, ¿cómo se infecta un bebé? O sea, ¿cómo le llega una bacteria y provoca una infección de vías urinarias en los bebés y cuáles son las más frecuentes? Bueno, definitivamente en los recién nacidos y en los primeros años de vida, en la época lactante, si un bebé llega a tener infección de vías urinarias, debemos de pensar en alguna anomalía congénita que probablemente le esté predisponiendo a ese bebé a que tenga infección de vías urinarias. La más frecuente, a veces el bebé puede nacer con un defecto congénito que se llama reflejo vesíco-ureteral. Es decir, que normalmente tenemos los dos riñones, donde baja la orina a través de los uréteres hacia la vejiga, y de la vejiga sale a través de un tubito, ya sea hacia el exterior. Entonces, en ese problema de reflujo vesíco-ureteral, hay la orina vuelve de la uretra, se regresa hacia los riñones, entonces puede darnos una infección de vías urinarias. De tal manera que los médicos debemos de estar atentos porque no es tan frecuente, o sea, no es normal que un bebé también pueda tener una infección de vías urinarias de la noche a la mañana. Y sobre todo si son recién nacidos o en los primeros años de vida que esté teniendo infecciones de vías urinarias a repetición. Hay que investigar por qué. A veces también un poquito niños más grandes pueden que no han sido circuncidados, ¿verdad? Y eso puede estar predisponiendo de que tengan acúmulo de orina y eso predisponerles a infección de vías urinarias. Niños que nacen también con otros problemas congénitos como el mielomeningocele, donde tienen problemas de tener vaciamiento de la orina por la vejiga, etc. Entonces, lo importante es que debemos de pensar en cuál es la causa del por qué está haciendo una infección de vías urinarias el niño, ¿no? Entonces, porque no es normal. Y las causas que uno descarta después de buscar causas congénitas es
cómo le están haciendo el aseo al bebé, ¿verdad? Pero eso debemos dejarlo de último, ¿no? Pero podemos seguir discutiendo posteriormente. Normalmente uno siempre quiere pensar de lo más sencillo a lo más complejo, pero en relación a los bebés quizás lo mejor es ser desconfiado y pensar mal y luego dejar lo que puede ser lo más sencillo. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Hacer deporte es un factor importante para que nuestro cuerpo y nuestra mente estén saludables. Es por eso que en la Nota Fit del día te explicaremos los beneficios de montar en bicicleta. Montar en bicicleta es un magnífico ejercicio cardiovascular, ya que fortalece nuestros pulmones, corazón y circulación, baja nuestros niveles de colesterol en sangre y disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, reduciendo la probabilidad de un infarto en un 50%. El ciclismo es una buena opción para mantener o reducir el peso, ya que aumenta el ritmo metabólico, desarrolla nuestros músculos y quema la grasa corporal que nos sobra. Además, la participación de los músculos y las articulaciones es máxima en número y en intensidad durante el pedaleo. Una ventaja de este deporte es que las personas con sobrepeso pueden realizarlo desde el inicio, sin tener que perder kilos antes. Cuando practicas ciclismo, segrega sustancias químicas como las endorfinas, que mejoran nuestro estado de ánimo y nos dan sensación de bienestar. Investigaciones afirman que esta práctica reduce el riesgo de padecer cáncer de colon, de próstata, de mama y de páncreas. Además, se disminuye hasta en un 40% el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2. Recuerde que para prevenir la obesidad es necesaria una alimentación balanceada y realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria. Eso es todo por hoy en la Nota Fit del día. Soy la doctora Mónica Ayala. Nos vemos en la próxima. Gracias, doctora Mónica, como siempre, brindándonos consejos para mantenernos saludables, para cambiar esos hábitos de vida que nos hacen daño. Así que muchísimas gracias. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de infecciones de vías urinarias en los niños. Habíamos hablado que en los recién nacidos pueden ser sumamente graves porque pueden condicionar algo llamado sepsis, que es una infección generalizada que puede ser gravísima realmente y llevar a un bebé hasta condiciones muy serias. Pero hablemos un poco de cuáles son entonces las bacterias que con mayor frecuencia pueden afectar a nuestros bebés, porque ya decíamos, doctor Solano, que por lo general esto se asocia a malformaciones congénitas en el sistema urinario, que lo menos frecuente probablemente sería pensar que le están haciendo un mal aseo a los niños, principalmente en el caso de las niñas, ¿cierto? Claro. Bueno, en cuanto a las bacterias más frecuentes, también tiene un poco que ver la edad del bebé. En el periodo de recién nacido, que llega desde el nacimiento hasta el primer mes de nacido, pues ahí todavía pueden haber enterobacterias, como Escherichia coli y otras como Klebsiella, etcétera, pero también pueden haber bacterias gram positivas, sobre todo que están en el canal del parto vaginal. Estreptococos del grupo B, por ejemplo, pueden ser causa de infecciones de vías urinarias que el niño las adquirió a través durante el parto. Entonces, ese tipo de agentes es más frecuente, pero ya conforme va avanzando la edad del niño, las bacterias gram negativas, cabeza, Escherichia coli, que son bacterias que viven en el tracto gastrointestinal, se vuelven más frecuentes, ¿no? Y volviendo al punto de lo que mencionábamos del aseo, las niñas tienen mayor riesgo de por sí de tener mayor frecuencia de infecciones de vías urinarias que el varón. ¿Por qué? Por cuestiones anatómicas también. La cercanía del ano hacia el área vaginal es mucho más corta. La zona esa que nosotros le llamamos desde el punto de vista médico zona perineal, que es entre el ano y los órganos genitales, es mucho más corta que en el varón. Por lo tanto, es mucho más frecuente que pueda haber una contaminación de las bacterias que están en las heces y puedan alcanzar
el sistema geniturinario de las niñas. Por eso es importante el aseo, ¿verdad? Sobre todo que el aseo debe ser, ¿cómo se llama?, de adelante hacia atrás cuando se limpia, ¿verdad? No, ¿cómo se llama?, porque si no podemos llevarnos las heces, si lo hacemos de atrás para adelante, podemos llevar partes de heces hacia el área genital y eso estar contribuyendo a que el bebé pueda tener infecciones de vías urinarias. La doctora me ayudará también, es importante también que los niños no pasen mucho tiempo, si se han defecado, con pañales o con los pampers, ¿verdad? Porque eso puede hacer contribuir a que una bacteria pueda alcanzar el tracto geniturinario a través de la región anal, ¿no? Mire, doctor, yo quisiera recalcar en este punto en el que usted ha hablado en relación al aseo. Por favor, imagínese que usted tiene a su bebecita enfrente para cambiarla. Es de arriba hacia abajo. Nunca va a limpiar de abajo hacia arriba, porque entonces, como dijo el doctor, va a estar arrastrando las bacterias. Aun y cuando ya haya aseado el área anal y usted considere que está limpio y que no hay heces, siempre hay bacterias microscópicas que no vemos y siempre podemos contaminar. Y lo mismo es para usted, señora adulta. Esto es lo que decía el doctor, de adelante hacia atrás. Nunca, por favor, lo mal llamado así, que solo chuponeadito, que solo se ponen el papel higiénico para secarse, porque están haciendo exactamente lo mismo. Aun y cuando crean que no, siempre hay mayor contaminación de las bacterias del área perianal y perineal hacia vagina y hacia uretra. Por lo tanto, infecciones vaginales e infecciones de vías urinarias. Eso es importante y quería recalcarlo. Doctora Nancy, hablemos de las niñas más grandecitas y de los niños más grandecitos. Exacto, como el doctor pues bien mencionó, ¿verdad? En los recién nacidos, como mencionamos al principio, sí son las del canal del parto las bacterias más frecuentes. Ya cuando el bebé ya está más grande, tenemos que tener gran cuidado porque entonces van a ser las bacterias entéricas, ¿verdad? Las que son principalmente colonizan las vías urinarias y encargadas de las infecciones de vías urinarias. El aseo en este punto es indispensable. En las niñas, por la proximidad, ¿verdad? Que hay entre la uretra, que es más corta y está más cerca al área perineal. El periné es el área que se encuentra entre la vulvita y el ano, ¿verdad? Entonces acá consideramos que está sumamente contaminada. Entonces el aseo, como usted ya muy bien lo mencionó, doctora, es de arriba hacia abajo, separando los labios con gentileza, ¿verdad? Con mucha gentileza. No tiene que ser tampoco algo cruento, pero sí suave y bien hecho. Separar los labios con gentileza porque acá a veces se acumula sebo y otras células y detritos celulares que pueden también ayudar a colonizar. Entonces se separan con gentileza, se limpian de arriba hacia abajo en el caso de las niñas, ¿verdad? Y aprovechando, antes de que continúe, en este caso me gustaría que también ayudáramos a las mamás, porque en casa pueden pensar, ¿y con qué la limpio? Puede ser una toallita húmeda comercial o puede ser algodoncito con agua, ¿sí? Exacto, pero como siempre, algo suave y de preferencia desechable, ¿verdad? Y sin jabón. Desechable y sin jabón, porque también hay ciertas bacterias buenas que van a luchar contra las bacterias malas o entéricas que pueden causar la infección de vías urinarias. Ahora bien, si son varoncitos, recordemos que existe la situación normal o fisiológica de la fimosis. Fimosis es la incapacidad de retraer en los varones, ¿verdad? De retraer el prepucio. Esto es normal hasta los 2 o 3 años de edad. La situación que se presenta acá es que hay acumulación de bacterias siempre en la cara interna del prepucio a la piel que va a recubrir el pene y eso va a propiciar que haya colonización también del tracto urinario en los varones y por eso en los varoncitos también es algo frecuente, más que todo antes de los 3 años por esta condición fisiológica de fimosis, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy atentos a cualquier síntoma, incluso como les mencionábamos al principio, ¿verdad? Que no ganen peso, pues ya hay que pensar que pudiera ser eso. Porque la situación de la incontinencia, ¿verdad? Que de los niños, ¿verdad? Que hay que estarlas cambiando, puede causar también que haya cultivos que se cultiven las bacterias en el área genital. Dígame, doctor. Sí, profundizando un poco lo que dice la doctora Nancy con respecto a los varones y a este problema de la falta de circuncisión. Ya después de los 2-3 años, normalmente debe de poder retraerse el prepucio sobre el pene, pero
A veces hay niños que no logran hacer eso y por lo tanto, sobre todo si son niños que están teniendo muchas infecciones de vías urinarias a repetición, madres y padres, por favor, si el médico, el pediatra o el cirujano pediatra les indica que es necesario hacerle la circuncisión, háganle caso, porque le va a traer beneficios a su hijo en un futuro también y además eso le va a quitar los factores contribuyentes. Recordemos que personas que tienen, y los niños también no escapan a eso, infecciones de vías urinarias a repetición, pueden llegar a tener problemas de insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Los puede llevar a una insuficiencia renal crónica y podríamos estar condenando a nuestros hijos, ya sea por creencias populares o por creencias religiosas de la circuncisión, no querer hacérsela, ¿verdad? Entonces, vamos a tener condenados a nuestros hijos a que estén a unas máquinas para que le estén haciendo la función de los riñones. Entonces, eso quería yo profundizar, porque hay muchas veces creencias de que no es bueno hacer ese tipo de cirugías a los niños. Muy bien, doctor. Hay ocasiones, doctora Nancy, en que el pediatra puede recomendar para ayudarle al bebé alguna pomadita al niño, al varoncito, y retraerlo suavemente, ayudarlo, ¿sí? En estos casos es importante que usted, mamá o papá, estén conscientes de lo que les está diciendo, que pongan atención a las indicaciones que su pediatra les está dando y por favor háganlo ustedes, ¿verdad? No dejen a nadie más estarlo haciendo, eso es algo que yo quería recalcar. Exacto, porque si se hace de la manera incorrecta, ¿verdad?, puede llegar incluso a causar cicatrices y empeorar la situación de fimosis, ¿verdad? Porque una cicatriz es algo duro, ya no es un tejido blando como usualmente es el prepucio, sino que se vuelve duro y ya no es flexible. Entonces, al retraerlo de una mal manera, puede causar una parafimosis, que es un atrapamiento del glande que puede comprometer la vasculatura o la circulación del pene, ¿verdad?, del bebé. Y es una situación ya mucho más grave, ¿verdad? Aparte, sumamente doloroso para el bebé. Sumamente doloroso, claro está. Sumamente para el bebé. Bueno, tenemos una llamada, veamos en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Se nos cayó la llamada. Bueno, vamos a ver si en lo que terminamos este bloque regresa la llamada. Claro. Los síntomas, hablemos de los síntomas en los niños ya de estas edades, en los niños preescolares, escolares. Pues ellos, como ya hablan un poquito más, pues los síntomas ya se van un poquito focalizando, más sin embargo pueden presentarse igual al principio síntomas generales, ¿verdad? Si estamos hablando de una cistitis, disuria, dolor abdominal, puede haber un poco de mal olor en la orina que la mami la puede notar o incluso hematuria. Ya si estamos hablando de una pielonefritis, que es la infección ya más grave, ¿verdad?, que es a nivel de los riñoncitos, pues ahí sí va a haber fiebre mayor de 38,5 usualmente. Compromiso del estado general, el niño no va a comer bien, se va a sentir mal, distensión abdominal puede haber, dolor abdominal, la misma disuria que el niño puede tener, vómitos muy frecuente cuando hay fiebre y hay vómitos. Investigar infección de vías urinarias, uno de los síntomas que casi siempre acompaña la infección de vías urinarias. No siempre es gastrointestinal el origen, muchas veces es de origen de la vía urinaria, ¿verdad? Entonces, más que todo, ahí se abarcarían los síntomas de los niños preescolares. Como siempre le digo, son síntomas generales, ¿verdad? No es que grite, no es que grite bien. No siempre. Sin embargo, cuando tenemos un niño que tiene disuria, es ardor al orinar, hematuria, es sangre en la orina. Por lo tanto, un niño que se toca los genitales cuando hace pipí o cuando quiere ir a hacer pipí y pone carita de dolor, ese pues sí es un síntoma que grita que algo definitivamente está pasando. Mamita, por favor, revise al bebé y vamos a hacerle, si es necesario, llamamos al pediatra y si nos indica un examen de orina, pues hay que hacer. Y hablando de exámenes de orina, veamos en la siguiente cápsula, la licenciada Rosa Escobar, laboratorista clínica, nos habla sobre las pruebas de orina que se toman para detectar las infecciones de vías urinarias. Luego vamos a un corte y volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV, les saluda Rosa Escobar, licenciada en Laboratorio Clínico. Este día vamos a hablar de las infecciones de vías urinarias y de las pruebas para detectarlas. Para realizar el examen general de orina necesitamos una buena muestra. ¿Cómo debe tomarse? La primera de la mañana y de medio chorro. Llevarla lo más pronto posible al laboratorio. Ya para realizar el examen se inicia con la parte macroscópica, donde vemos el color y la turbidez de la orina. Luego la parte química, donde se busca la presencia, por ejemplo, de glucosa
cuerpos cetónicos, bilirrubina, y luego la parte microscópica, donde se buscan los elementos celulares que nos van a indicar propiamente una infección. También se realiza la prueba de cultivo, que esa prueba se tarda un poquito más que el general de orina y ahí se busca identificar la bacteria que está causando la infección y luego también la sensibilidad a los antibióticos que van a matar esa bacteria. ¿Cuándo se realiza el urocultivo? Cuando ya hay infecciones a repetición que se y nomás pasa el efecto de ese antibiótico, la infección vuelve. ¿Por qué vuelve la infección? Porque a veces no se terminan los tratamientos, porque las condiciones favorecen para que se dé una infección. ¿Qué puede favorecer una infección de vías urinarias? La ropa a veces muy apretada, el uso de detergentes en la ropa interior o la mala higiene que podamos tener. Si usted sospecha de una infección de vías urinarias, recuerde visitar a su médico, donde él le indicará qué pasos va a seguir. Generalmente lo primero es un examen de orina o, si fuera necesario, un cultivo si ya es infección a repetición. Recuerde cuidar su salud. Soy Rosa Escobar para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle en un día más. Estamos hablando de infecciones de vías urinarias y me encuentro ahorita en línea, en comunicación en línea, con el doctor Ricardo Solmelgar, urólogo pediatra, quien nos va a apoyar en este tema. ¿Cómo estamos, doctor Melgar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y pedirle de antemano la disculpa de no poder asistir a su excelente programa, pero por motivo de atender una emergencia no logré asistir. Dígame, ¿qué les puedo servir? Doctor, sabemos que como médicos estamos expuestos a atender emergencias, pero sin embargo le agradecemos que siempre nos da un poquito de su tiempo, que está tan ocupado, para hablar con nuestra gente que está pendiente del programa. Estábamos hablando acerca de las causas más frecuentes de infecciones de vías urinarias en niños y mencionábamos, claro, pues que las malformaciones congénitas quizás estén a la cabeza en los lactantes, pero usted nos puede ampliar en eso. Claro, las infecciones de vías urinarias en el área pediátrica son bastante frecuentes y es muy importante saberlas manejar. Normalmente tenemos en los lactantes menores el primer periodo donde nos presentan las infecciones de vías urinarias, es decir, los niños menores de 1 o 2 años. Y en el otro periodo donde se nos regresan infecciones son aquellos pacientitos entre los 6 y los 8 años. En los primeros que les mencioné, la gran mayoría de las veces, las ocasiones es debido a malformaciones en la vía urinaria. A la cabeza, niños que pueden presentar reflujo vésico-ureteral, es decir, el paso de orina desde la vejiga hacia los riñones. Y luego podemos tener otro gran sinnúmero de malformaciones. Y en los niños mayores, en los niños sobre todo de 6, 8 años, o sea, los preescolares, y sobre todo en las niñas, en ellas las infecciones de vías urinarias se nos dan por problemas de cómo ellos van al baño, es decir, cómo ellos hacen para hacer pipí. Normalmente las madres les dicen a las niñas, no te sientes en la taza, no te bajes el plúmer hasta abajo. Entonces ellos vienen y hacen pipí de forma parada. Cuando ellos hacen pipí parados, lo que hacen es aumentar la presión en el abdomen. Y eso genera problemas de vaciamiento de la vejiga y posteriormente se nos infecta. Doctor, ¿qué opinión le merecen esos nuevos artefactos o accesorios que se puede llamar que están circulando en redes sociales para las niñas, para las mujeres, para poder orinar de pie sin entrar en contacto con las tazas de los inodoros? No, eso es un gran error. La vejiga es un órgano sumamente sensible que sobre todo responde a muchas emociones. Uno para orinar lo que hace es relajarse. Es más, cuando uno se sienta, cuando ustedes las mujeres se sientan en la taza de baño, hasta sienten un confort cuando han orinado. En cambio, si usted orina de forma parada, lo que hace es aumentar la presión dentro del abdomen.
lo cual presiona la vejiga, presiona el cuello de la vejiga e evita que ésta se vacíe por completo. Entonces eso es lo que nos genera es retención de orina. Así que eso está totalmente contraindicado. No sirve, no funciona. Muy bien, eso era muy importante porque hoy día estamos tan expuestos a los medios, a las redes sociales y pues ahí se está que dijéramos promocionando este artefacto que es como comparar el sistema urinario de los hombres, para poder hacer pipí en cualquier lado sin necesidad de estarse sentando en una taza y exponerse a una infección en la piel, que es lo que la gente le tiene temor, pero realmente ya queda claro que estamos empeorando la situación. ¿Qué recomendación quisiera darles a usted a las madres de familia que nos están viendo en relación a las infecciones de vías urinarias? Algo importante que quiera recalcar. Ok, quizás lo primero es consultar a tiempo, que eso es lo principal. Uno bien sabe que debe de consultar a un médico especialista, alguien que pueda manejarle esto y no manejar empíricamente las infecciones en la casa de, una vez me dieron esto, yo esta vez tomé y esto me cayó. Eso no debe de ser así. Siempre deben de consultar para hacer un buen diagnóstico, un examen general de orina, un urocultivo y un buen examen físico hacia el paciente, ya que si amerita más estudios, se mandarán posteriormente. La otra recomendación para evitar infecciones de vías urinarias es el tomar abundante agua. El agua obviamente nos sirve para lavar todo nuestro sistema urinario y eso va a evitar que nosotros nos estemos contaminando y nos estemos infectando. Para las niñas, sobre todo, sus medidas de aseo personal normales. Hay madres que exageran y lavan los genitales de las niñas hasta 4, 5, 10 veces en el día y eso no es bueno tampoco, porque alteran la flora bacteriana normal que se encuentra ahí y eso nos predispone también a infecciones. Luego, evitar comidas que le puedan generar estreñimiento al paciente. El estreñimiento es un amigo de las infecciones de las vías urinarias, va de la mano con esta. Si una niña o un niño es estreñido, hay que manejar el estreñimiento primero para que así evitar que esto se nos esté infectando. Estas son de las principales cosas que hay que hacer con los niños ante las infecciones a repetición. Y el recordatorio, doctor, que después de terminado el tratamiento hay que tomar un urocultivo, ¿cierto? Sí, quien nos hace el diagnóstico de la infección de vías urinarias es el urocultivo. El problema de los urocultivos es la forma en cómo estos se toman, ya que en los niños, antes de que ellos avisen para hacer pipí, normalmente tomamos la muestra de orina con una bolsa recolectora y ese es el peor método para tomar un cultivo. El mejor método para tomar un cultivo es con una punción suprapúbica, es decir, tomar una muestra de orina a través de un pinchoncito para agarrar orina a través de la vejiga, directo de la vejiga. Yo sé que eso es un tanto traumático, casi no se hace. Entonces nosotros lo que hacemos es un cateterismo vesical. Con el cateterismo vesical nosotros obtenemos una muestra limpia, directa de la vejiga, que eso sí la podemos enviar a cultivo para que nos funcione muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por tu tiempo, de verdad, gracias por sus consejos para los televidentes. Esperamos en la próxima poder contar con su presencia también, pero muy agradecidos por su ayuda. Fue un gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Tengan buen día. Gracias. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a ver la siguiente cápsula, donde la doctora Zulma Cruz de Trujillo, nefróloga, nos habla de cómo una infección de vías urinarias puede dañar nuestros riñones. Veamos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Mi nombre es Zulma Cruz de Trujillo, soy nefróloga y abordaremos el tema infección de vías urinarias que pueden afectar la función renal. Las infecciones de vías urinarias pueden complicar al riñón causando una injuria renal aguda, que es el deterioro de la función renal en horas o en días. Y si este trastorno no se corrige en 3 meses, ya pasa a ser una enfermedad renal crónica. Pero también puede ocurrir que el paciente ya tenga una enfermedad renal crónica y que una infección de vías urinarias haga que progrese el daño renal. Las infecciones pueden ser del tracto urinario bajo, si afecta la uretra, la vejiga, la próstata, o alta si afecta el riñón. Estas infecciones pueden ocurrir usualmente o se dan en pacientes
en quienes tienen una infección de vías urinarias común y corriente, pero sus síntomas duran más de 7 días. Aquellas que son adquiridas en los hospitales. También si ocurren en niños o niñas o en pacientes ancianos, en pacientes que tienen obstrucciones del tracto urinario, son infecciones complicadas que tienen que ser atendidas hospitalariamente, ya que la administración de antibióticos tiene que ser endovenosa y también tiene que evaluarse la función renal para establecer las dosis que deben administrarse en cada caso. Cualquier infección de vías urinarias puede complicarse si se automedica. Lo más importante es que consulte a un médico. Soy doctora Zulma Cruz de Trujillo para Salud TV. Nos vemos hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de las infecciones de vías urinarias en los niños. Ya el doctor Ricardo Solmergar, urólogo, nos estuvo hablando un poquito más sobre la importancia de consultar, la importancia de la forma de orinar, especialmente en las niñas, ¿verdad? Cómo estos artefactos que se están ofreciendo no están recomendados. E incluso pues hablamos un poquito del urocultivo, y esto quiero que acá mis acompañantes en el set hablemos un poco más. Doctor Solano, hablemos sobre el urocultivo, la forma adecuada de tomar un cultivo, porque ya oímos que en el neonato, en el lactante, pues es una punción suprapúbica, un poco más dramático, pero si no lo hacemos de esa forma, ya en el niño más grande y en adulto, ¿cuál es la correcta? Bueno, en primer lugar es importante que el general de orina va acompañado junto con el urocultivo, ¿no? Al mismo tiempo se puede tomar esa muestra, ¿verdad? La aspiración suprapúbica es el ideal, pero como bien dijo el doctor Solmergar, a veces es demasiado cruento, ¿verdad? Y demasiado molesto el poder tomar, que es introducirle una agujita en su zona púbica para llegar a la vejiga y aspirar orina, ¿verdad? Que es la manera, digamos, como más estéril, ¿verdad? Pero es muy cruenta. Ahora, generalmente eso no se hace, como bien lo dijo el doctor Sol, sino que se dé un general de orina y un urocultivo. En los recién nacidos, la famosa bolsita recolectora. Lo importante es que esté, en primer lugar, que se le haya hecho una buena limpieza en los genitales a los niños, tanto al varón como a la niña, ¿verdad? Y que esté pendiente la madre o el cuidador del momento que el bebecito orina, ¿verdad? Porque la muestra no debe quedar mucho tiempo la orina en la bolsita. ¿Cuánto es el tiempo máximo para...? Idealmente, una muestra de orina tomada debe llevarse en un periodo máximo de 1 hora, ¿verdad? Porque si no, pueden proliferar bacterias, ¿verdad? Si la orina es un caldo de cultivo, como decimos, porque nosotros tenemos muchas bacterias en nuestro organismo, entonces ahí pueden proliferar bacterias que son contaminantes de la muestra. Entonces, imagínense a veces que el niño orinó, pasó todo el día y en la noche queremos llevar, cuando regresamos del trabajo, por ejemplo, la muestra al laboratorio. Esa muestra no nos va a servir. Lo único que va a servir es para confundirnos. Entonces, en el caso de los recién nacidos. Pero también al niño, otra cosa importante, ya un niño más grande, en el cual pueda entendernos, es importante que sea una orina de medio chorro. ¿Qué significa eso? Que una vez nosotros, ya sea en la niña, se le separan los labios, se le ha hecho una limpieza previa y va a comenzar a orinar, pero la primera orina que sale, no. ¿Por qué? Porque esa arrastra bacterias que podamos tener en el área y nos va a contaminar la muestra. Debe ser la orina del medio chorro. Es decir, que comienza a orinar la niña o el niño y esa la descartamos y después colocamos el frasco con el medio chorro. Esa es la mejor muestra. Y frasco estéril que va a ser abierto hasta en ese momento que va a dar la muestra, no es que lo va a tener abierto desde antes. Exactamente, y transportarlo al laboratorio, porque el general de orina, nos decía un profesor, nefrólogo especialista, es la biopsia del pobre, es decir, que nos va a dar información valiosa a los médicos si la sabemos interpretar adecuadamente. ¿Y qué vamos a encontrar en un general de orina? En un niño o niña con infección de vías urinarias. Puede haber presencia de sangre en la orina, de lo que llamamos término médico hematuria, hay incremento de los glóbulos blancos, que se llaman leucocituria,
alteraciones en el pH, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso nos va a dar la orientación al médico de que hay presencia o no de una infección de vías urinarias. Y el urocultivo, como bien explicaba la licenciada Escobar, generalmente es en 24, 48 horas podemos tener un resultado. Hay que estar pendientes, llamando al laboratorio para estar pendientes, porque nos va a decir el nombre de la bacteria y a qué antibióticos responde la infección. Bueno, responde adecuadamente, porque puede responder a muchos, pero hay unas variantes ahí, hay unos que son más Exacto, más que pueden ser más resistentes. Entonces, es importante esos tomas de exámenes con las recomendaciones que hemos dado, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la siguiente cápsula. El doctor Jaime Mariano Morán, neurólogo pediatra, nos habla de aquellas enfermedades cerebrales que no permiten un adecuado vaciado de la vejiga y por lo tanto predisponen a infecciones de vías urinarias. Veamos. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy el doctor Mariano Morán, neurólogo pediatra. El día de ahora hablaremos de los factores neurológicos que afectan el vaciamiento de la vejiga. El control de la vejiga se hace a 3 niveles a nivel neurológico. El primer nivel es en el cerebro. Aquel niño que tenga un problema en el cerebro va a tener problemas para controlar la vejiga. Niños con parálisis cerebral infantil, niños con convulsiones de difícil control, van a tener problemas para controlar su vejiga. También el segundo nivel es a nivel de la columna vertebral, en la médula espinal. En este nivel se integran las sensaciones. Registramos lo que viene de información de la vejiga y ahí lo integramos a la información que nos manda el cerebro. Entonces, niños que tengan problemas de la columna vertebral, como por ejemplo la gente que nace con un defecto que se llama Arnold-Chiari o que tengan golpes de la columna vertebral, también tendrán problemas para controlar la vejiga. Y también el tercer nivel se encuentra en la periferia por medio de los nervios, que son como los cables que llevan la información. Entonces aquellos niños que han sufrido algún problema, por ejemplo, abdominal, una cirugía que ha sido grande o un golpe a nivel de la pelvis, que es la parte de abajo de las nalguitas, pueden también tener un problema de control vesical. Entonces, en cualquier momento que tengamos un defecto en cualquiera de estas partes, tendremos problemas a nivel de nuestra vejiga. Siempre que tengamos un problema con nuestra vejiga, ya sea que no podamos controlarla o que estemos reteniendo orina, tenemos que consultar con nuestro urólogo pediatra. Él nos guiará acerca de la causa del problema. Si es neurológico, lo referirá conmigo. Es un gusto estar con ustedes. Para Salud TV, el doctor Mariano Morán. Estás viendo Salud TV. Que tomen bastante agua. Y bueno, la higiene personal también. Cuidarlos bien, no tener gatos, ni perros, ni nada, y lavar la ropa de cama. Bien lavadita, que no haya polvo, por los virus, cualquier cosa, pueden empeorar los niños. Sí, lavarle las manos y prestarles la atención adecuada a ellos, ¿verdad? Para que no se enfermen. Sí, lo mismo tratamiento, por lo menos inmediatamente ir a la unidad de salud, hacerles exámenes para ver cómo, porque si los deja hasta que venza el problema, es peor. Muchos cuidados en casa para prevenir. La higiene y el tipo de líquidos que les damos para consumir. ¿Qué pueden hacer los papás? En primer lugar, llevarlos a la unidad de salud, si uno carece de algo así, ¿verdad? Llevarlos a la unidad de salud para que allí tienen que ver lo mejor, ¿verdad? Porque hay veces uno carece de cosas así en casa, pues, y no puede uno, ¿verdad? Eso es lo que yo, ¿verdad? Llevarlo inmediatamente a una unidad de salud.
Muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestro sondeo en las calles. Ya escucharon, pues la higiene, la forma adecuada de aseo, esa es de lo más importante y por supuesto la consulta temprana. Tenemos una pregunta en Facebook que me gustaría pues que le respondiéramos a nuestra amiga. Nos dice que ella tiene un nietecito de 5 años y quiere saber a dónde puede realizarse una circuncisión. Entonces acá la respuesta de nuestra invitada, la doctora Nancy. ¿Qué le vamos a recomendar a la amiga? Hola, ¿qué tal? Sí, primero lo que yo les recomiendo es que sea evaluado primero por un pediatra, para que considere el pediatra si la circuncisión aplica o no. Acordémonos que la fimosis es una condición fisiológica, es decir, que es normal y hasta que el niño tenga aproximadamente 2 o 3 añitos, eso va a ser normal y no hay de qué preocuparse, a menos que esté presentando, como ya el doctor Solano lo mencionó, infecciones de vías urinarias a repetición o de difícil manejo, o que causen una verdadera obstrucción para la micción, para orinar. Entonces tiene primero que ser evaluado por un pediatra y el pediatra va a determinar si lo refiere uno con urólogo o en el Hospital Blum, pues que también ahí van a determinar si aplica para que se le realice una circuncisión oportuna. Por lo tanto, gracias doctora, por lo tanto amiga, lo mejor es que lo consulte con su pediatra o vaya al Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum a que se lo evalúen para ver realmente cuál es la necesidad o por qué usted cree que necesita una circuncisión, o si ya se la indicó algún pediatra o algún urólogo pediatra, pues ahí podrán ayudarle. Así que espero que sirva nuestra recomendación. Bueno, doctor, yo tengo una pregunta. Los urocultivos de control en los niños y en los adultos, es decir, de seguimiento posterior a una infección de vías urinarias, posterior al tratamiento según cultivo, con el antibiótico recomendado, ¿es importante realizar el seguimiento o no? Nosotros, en general, la mayoría de infecciones de vías urinarias que nos han respondido al tratamiento antibiótico, que ya obtuvimos un primer urocultivo en el cual nos dio una bacteria, generalmente no es necesario tomar urocultivos de control, a menos que esta persona o el niño no nos esté respondiendo, continúe con síntomas de infección de vías urinarias, ¿vea? Eso, y sí sería importante mandarle un nuevo urocultivo, porque pudiera ser incluso que la misma bacteria se haya vuelto resistente al tratamiento durante el tratamiento, por diversas razones, o que haya una nueva bacteria que esté causando una nueva infección. De tal manera que solo en aquellos casos que no nos responde, ¿verdad?, al tratamiento antibiótico inicial, pues en esos casos es que vamos a dejar un nuevo urocultivo de control. Luego, otra cosa que es importante, a veces los médicos no tomamos en cuenta los síntomas que puedan tener los pacientes y tratamos a veces el general de orina y no preguntamos si fue tomado de manera adecuada, como ya lo explicamos, y solo porque ha salido incremento de los glóbulos blancos ahí en el general de orina y nos crece algo ahí, queremos dar tratamiento antibiótico. Ojo, vea, eso a veces puede tratarse de lo que llamamos nosotros bacteriuria asintomática. ¿Qué significa eso? Que hay presencia de bacterias en la orina, pero que no nos están dando síntomas de infección de vías urinarias. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos no es dar antibióticos, sino que investigar por qué el niño, la niña o el adulto está colonizado por una bacteria. Esa es una situación bien frecuente en las embarazadas, doctor. Exacto. Entonces, las únicas indicaciones de dar tratamiento antibiótico en pacientes con bacteriuria asintomática son los niños preescolares, que ya lo decía el doctor Sol Melgar, son aquellos que ya van a estar 5 o 6 años, que ya van a entrar a la escuela, y las mujeres embarazadas. En la mujer embarazada, pues el riesgo que una infección de vías urinarias o la presencia de bacterias en la orina puede desencadenar un aborto, una amenaza de parto prematuro, etcétera, etcétera. O una ruptura prematura de membranas con las mismas consecuencias, amenazas de parto prematuro o parto pretérmino. Por lo tanto, en la embarazada, ojo, si su obstetra le indica un cultivo de orina o le da indicaciones de tomárselo después de haber terminado el tratamiento, por favor hágalo, porque es importante. Ya dijimos, son los únicos casos en los que está recomendado hacer esto. Bueno, se nos terminó el tiempo. Yo quisiera agradecer
a nuestros invitados, doctora Nancy, doctor Solano, Un gusto. a todos los médicos que colaboraron en las cápsulas, al doctor Sol Mergal que nos regaló su tiempo a través de la línea telefónica a pesar de estar pues trabajando, atendiendo emergencias. Muchísimas gracias, pero principalmente gracias a ustedes, porque sin ustedes, ya hemos dicho, no habría Salud TV. Bueno, el día de mañana vamos a estar hablando de la nutrición del adulto mayor. Nos vamos a los otros niños de la casa, a los abuelitos. Así que por favor no se lo pierdan. Por hoy que tenga una linda tarde de martes y que Dios los bendiga. Las infecciones urinarias recurrentes en niños pueden prevenirse. Es por eso que te damos los siguientes consejos. Cambia los pañales frecuentemente. Dejárselos por mucho tiempo, a pesar de tener propiedades absorbentes, pueden irritar la zona genital del pequeño y acumular bacterias que pueden provocar infecciones. Explícales que no deben retener la orina y al mismo tiempo la forma correcta de secar los genitales después de utilizar el baño. Haz que el niño utilice ropa interior de algodón. Las propiedades absorbentes de este hacen que la humedad se evapore mucho más rápido, previniendo infecciones. Recuerda que ante cualquier síntoma que tu hijo presente relacionado a la infección de vías urinarias, debes acudir a un médico especialista.